En Palomares llevan 40 años queriendo pasar la página de un libro que nunca desearon protagonizar. Nadie les preguntó si querían entrar a formar parte de la lista de los accidentes nucleares del siglo XX. De buenas a primeras se encontraron en los titulares de los periódicos, en los objetivos de las cámaras y engrosando los libros de historia. El tiempo, en ese sentido, parece haberse detenido en esta barriada de cuevas de la Almanzora, donde de tanto en tanto les obligan a recordar aquellos días. Pero sus ciudadanos, muchos más que hace 4 décadas, han decidido seguir con sus vidas sin volver la vista atrás. Bienvenidos a la cueva. Bienvenidos. Hoy en La Cueva vamos a hablar de un personaje cuya historia iba a ser incluida en el podcast anterior, es decir, en el capítulo 11, aquel en el que os contamos algunas anécdotas de la historia. Pero los acontecimientos que hay detrás de este hombre bien merecen que se les dedique un capítulo entero. Además, es una historia que ocurrió durante la Guerra Fría, y si os acordáis, en el primer capítulo de la temporada hablamos sobre un incidente ruso ocurrido durante la Guerra Fría, así que me gustó la idea de terminar la temporada contando otra historia relacionada con aquel tema inaugural, la Guerra Fría, pero esta vez del lado americano y en España como escenario de los hechos. Hoy, en el último episodio de la primera temporada, vamos a hablar del accidente de Palomares, o lo que es lo mismo, os vamos a contar la historia del día en el cual 4 bombas atómicas cayeron en España. Si nunca has escuchado hablar del accidente de Palomares, puede que esto te sorprenda, pero créeme, has entendido bien, en nuestro país cayeron 4 bombas nucleares. Claro está que estas bombas no llegaron a explotar, pero aún así la situación fue dramática y generó semanas e incluso meses de máxima tensión. Después del accidente, se localizaron tan solo 3 de las 4 bombas, pero una de ellas estaba en paradero desconocido. Y esa bomba perdida la encontró un pescador de la zona llamado Paco, que desde entonces pasó a ser conocido como Paco el de la bomba. Hoy en La Cueva os contamos su historia. Antes de hablar de Paco, os vamos a contar en qué consistió el accidente de Palomares. Era el mes de enero de 1966. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en plena Guerra Fría. Y como sabéis, esta Guerra Fría duró más de 40 años, aproximadamente entre 1945 y 1990. Así que, como dijimos, estamos en plena Guerra Fría. En aquella época, ambos países, tanto Estados Unidos como la URSS, tenían cohetes intercontinentales cargados con bombas nucleares apuntándose mutuamente. Pero estos cohetes no eran las únicas armas nucleares con las que se disuadían al enemigo. Los Estados Unidos tenían en funcionamiento lo que llamaban la triada nuclear. La triada nuclear consistía en 3 formas distintas de lanzar armas nucleares sobre suelo soviético. La primera forma de ataque eran esos cohetes intercontinentales que se lanzaban desde Estados Unidos y tardaban más de 20 minutos en alcanzar su objetivo. La segunda forma de ataque eran desde submarinos que se encontraban sumergidos en aguas próximas a la frontera soviética. Estos submarinos estaban equipados con cohetes termonucleares que al estar cerca del país enemigo les permitía un tiempo de reacción mucho más corto. Y por último, la tercera forma de ataque era lanzar bombas atómicas desde aviones B-52 que Estados Unidos tenía permanentemente volando cerca de la frontera soviética. Repito, Estados Unidos tenía bombarderos B-52 que estaban permanentemente sobrevolando Turquía muy próximos a la frontera soviética. Si el presidente americano daba la orden de un ataque,
estos aviones se adentrarían en territorio enemigo y dejarían caer las bombas atómicas sobre objetivos soviéticos prefijados. Todo esto formaba la triada nuclear: misiles intercontinentales, submarinos y aviones bombarderos capaces de lanzar bombas nucleares sobre la Unión Soviética. En la historia de hoy nos vamos a centrar en estos aviones bombarderos B-52 que estaban cargados con 4 bombas nucleares cada uno. Estos aviones salían en parejas, salían de 2 en 2 desde Estados Unidos y estaban volando 24 horas seguidas, durante las cuales atravesaban el Océano Atlántico, sobrevolaban España, el mar Mediterráneo, llegaban aproximadamente a Turquía y allí estaban unas cuantas horas sobrevolando la zona. Si el presidente no daba la orden de un ataque nuclear, entonces, al finalizar aquellas horas que podemos llamar de guardia, los B-52 deberían de regresar a Estados Unidos. Pero la frontera no quedaba desprotegida, porque justo cuando abandonaban la zona, otros 2 aviones B-52 entraban en la frontera y hacían el relevo a la tripulación que volvía a casa para descansar unos días. De tal forma que, entre Estados Unidos y Turquía, había un carrusel continuo de aviones B-52 que vigilaban la frontera 24 horas. Como veis, aquello de la Guerra Fría iba bastante en serio. Esos aviones B-52, cuando volvían a Estados Unidos, debían de repostar en vuelo antes de cruzar el Atlántico de vuelta a casa, y lo hacían sobre suelo español. Un avión cisterna americano, un KC-135, salía de la base aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla, para trasvasar combustible a los B-52. Esto ocurría todos los días, aproximadamente sobre las 10 de la mañana. Y los habitantes de la zona sur de Andalucía estaban acostumbrados a ver estas maniobras de aprovisionamiento que se llevaban a cabo, repito, todos los días sobre sus cabezas. Aquella mañana del 17 de enero de 1966, como todas las mañanas, 2 bombarderos B-52 se aproximaban en vuelo a un avión cisterna. Era una mañana clara, despejada, y los habitantes de la zona podían ver sin problema las diminutas siluetas de aquellos 3 aviones. ¿Cómo era la maniobra de repostaje? Pues muy complicada de realizar, pero muy sencilla de contar. Uno de los bombarderos B-52 tendría que aproximarse al avión nodriza, mientras el segundo esperaba su turno. El B-52 y el avión cisterna deberían de unirse a través de una pértiga de reabastecimiento. Esta maniobra se realizaba a 9.000 metros de altura y a 400 km/h de velocidad. Los 2 primeros intentos de acoplamiento habían fracasado y el bombardero se disponía a realizar el tercer intento. Pero su velocidad era demasiado alta y la pértiga del avión nodriza golpeó violentamente al B-52, desgarrando su fuselaje a lo largo de la parte superior. Esto provocó la explosión de los 2 aviones que estallaron en pedazos a 9.000 metros de altura en los cielos de Almería. Los habitantes de Palomares escucharon la explosión, miraron al cielo y vieron como una lluvia de acero incandescente se precipitaba sobre sus cabezas. Muchos de los testigos no podían creer lo que estaban viendo. Y estando hablando, mira Pedro, mira el avión, ahí, mira Pedro el avión, mira dándose comestible, y diciendo esto, ¡pum! Una explosión tremenda, pues mira hacia arriba y ver los destrozos que había de trozos de avión, unos por otro, pero con una estela de fuego y humo tremenda. Y la cosa era bastante peor de lo que podría parecer, porque las 4 bombas nucleares que transportaba el B-52 se desprendieron con la explosión y también estaban cayendo, mezcladas con aquella lluvia de restos incandescentes. Y así fue como el 17 de enero de 1966, a las 10 horas y 22 minutos de la mañana, 4 bombas nucleares cayeron sobre nuestro país. Los testigos afirmaron que aquello era un caos. Había escombros y restos de los aviones por todas partes. Pero como si fuese un milagro, no hubo heridos entre los habitantes del pueblo
y las bombas atómicas no llegaron a explotar, o por lo menos no como se espera que lo haga una bomba atómica. Fue un milagro real porque cayeron muchos trozos de avión en otras 2 escuelas que había más arriba. Cayó el tren de aterrizaje de un bombardero. El tren de aterrizaje era como un tráiler de grande y cayó como a 30 metros de la escuela. ¿Cómo es posible que no explotaran las bombas al caer? El dispositivo de ignición estaba desactivado y la explosión de los aviones no era suficiente para desencadenar la reacción termonuclear en las bombas. La posibilidad de un accidente aéreo era un escenario previsto por los ingenieros. Estos accidentes podrían ocurrir en cualquier momento, incluso sobre suelo americano. Por lo tanto, diseñaron la bomba para que nunca explotase de forma incontrolada. La reacción nuclear no ocurriría ni tan siquiera en el caso de que un misil enemigo alcanzase al bombardero. Además, en caso de un accidente como este, las bombas se desprendían automáticamente y caían al suelo sustentadas por un paracaídas de seguridad que llevaban incorporadas. Una bomba cayó a 20 metros de un colegio, tan solo a 20 metros de un colegio, y otras 2 cayeron en zonas de cultivo un poco más alejadas de la población, pero tan solo a unos cientos de metros separadas del pueblo. La explosión nuclear, la reacción nuclear, no se desencadenó, pero en 2 de las bombas sí se detonó el explosivo convencional del que estaban equipadas, y cada una de ellas provocó un cráter del tamaño de una casa. Como dijimos, fue un milagro que no hubiese heridos. Estas explosiones esparcieron a lo largo y ancho de 20 hectáreas unos 10 kilos de material radioactivo, plutonio 239, uranio y americio. Estos materiales emiten radiación alfa y tienen un periodo medio de vida de unos 24.000 años. 24.000 años. No hubo reacción de fisión nuclear, lo que hubiera sido un desastre, pero se contaminó toda la zona con material radioactivo. Las otras bombas tan solo sufrieron daños físicos en su carcasa. De hecho, hay algo curioso, y es que estas bombas están expuestas hoy en día en el Museo Militar de Albuquerque, en Nuevo México, y los daños exteriores que se pueden apreciar son mínimos. Pero aún así, en aquellas bombas en las que sí se detonó el explosivo convencional, generaron un daño de contaminación radioactiva en todo el pueblo. Una bomba cayó al lado del colegio. Otras 2 cayeron en zonas de cultivo. Pero, ¿dónde estaba la 4ª bomba? Nadie lo sabía. La 4ª bomba cayó en el mar, pero el punto exacto nadie lo conocía. Los americanos acababan de perder una bomba atómica valorada en $100 millones y con una capacidad destructiva 50 veces superior a las empleadas en Hiroshima y Nagasaki. La Marina de los Estados Unidos desplegó una flota con 34 buques de guerra, 5 mini submarinos y 130 submarinistas de élite, pero no fueron capaces de encontrarla. Los matemáticos, los físicos y los ingenieros estadounidenses realizaron cálculos con el punto exacto de la explosión, la velocidad de los aviones, la altura a la que volaban y con las corrientes de aire que indicaban los partes meteorológicos. Pero la bomba no aparecía. Llevaban casi 80 días buscando, casi 3 meses en los que había una bomba atómica perdida bajo las aguas de nuestro país y que nadie conseguía encontrar. Y es aquí donde empieza la historia de nuestro amigo Paco. Francisco Simó Orts, Paco para los amigos, era un pescador nacido en Tarragona, pero afincado en Murcia, en un pequeño pueblo llamado Águilas. Aquel día, a las 6 de la mañana, como casi siempre hacía, Francisco Simó Orts salió a la mar.
Todo iba normal, hasta que a las 10 horas se colocaron en el aire, encima de su barco, 2 B-52 para repostar de un avión nodriza. Lo que pasó después ya lo conocemos. Uno de los bombarderos choca contra el avión cisterna y se formó una gran bola de fuego en el cielo. Paco fue testigo directo del accidente, vio cómo caía aquella lluvia de acero incandescente, pero también vio cómo un objeto del avión caía lentamente colgado de un paracaídas. Era un objeto cilíndrico de 1 metro de diámetro y 3 metros de longitud. Aquello era una bomba atómica que estaba cayendo justo sobre la vertical del barco de Paco. Paco, lógicamente, no sabía que aquello era una bomba, pero fuese lo que fuese, iba a caer sobre su barco. Así que maniobró para esquivarla. Tiró lastre y giró bruscamente para evitar el impacto. Al día siguiente, cuando se enteró de que los americanos habían perdido una bomba y que 34 buques de guerra y 5 submarinos la estaban buscando, Paco se dio cuenta enseguida que aquello que vio caer era la bomba desaparecida. Paco se acercó a las autoridades y les dijo que apostaba la cabeza a que sabía dónde estaba. Paco apostaba la cabeza, aquella cabeza en la que casi le cae la bomba, a que conocía su paradero, pero los americanos no lo creyeron. Paco decía que había caído en un punto y los ingenieros americanos habían calculado un posible punto de impacto muy lejos del que declaraba nuestro protagonista, así que decidieron no perder el tiempo con las tontas historias de un pescador español y se pasaron 80 días buscando la bomba. Los días pasaban y la bomba no aparecía, así que decidieron usar a Paco como último cartucho en su desesperada búsqueda. Un helicóptero americano fue a recoger a Paco a su casa. Lo llevaron a Palomares, donde una lancha lo trasladaría mar adentro, hasta un buque de guerra en donde Paco daba instrucciones al capitán, que al mismo tiempo se comunicaba por radio con un mini submarino. Y después de una semana de búsqueda, el 15 de marzo de aquel año 1966, al mediodía, se localizó la bomba a 1 kilómetro de distancia del punto exacto que Paco había indicado. Es decir, la bomba apareció muy lejos de los cálculos matemáticos realizados por los americanos. Y después de esto, Francisco Simó Orts pasó a ser conocido por todos como Paco, el de la bomba. ¿Cómo agradecieron las autoridades la contribución de Paco? Los americanos, en agradecimiento a su labor, organizaron una recepción especial en su embajada de Madrid. En ella le otorgaron varias condecoraciones, le dieron un diploma de agradecimiento y $7.000 de la época. Además, le pagaron varios viajes a Estados Unidos, en donde fue recibido como un héroe. Ante esto, Paco, que ya se sentía como alguien importante, reclamó por vía judicial al gobierno americano un pago equivalente al 10% del valor de la bomba. Esto significaba $1 millón, pero Paco no ganó este juicio. Por otro lado, el lado del gobierno español, del gobierno de la época con Franco a la cabeza, Paco nunca recibió nada. Un periodista que le entrevistó para un periódico de tirada nacional y afín al régimen le dijo que le pidiera lo que quisiera, que Franco se lo daría. Aquí, Paco tampoco se quedó corto en sus pretensiones y pidió a Franco un barco nuevo, pero lo único que recibió fue una suscripción anual para el periódico. ¿Qué consecuencias tuvo el accidente? Aquellas bombas deberían de haber sido calificadas como bombas sucias y se debió de evacuar a la población de Palomares, pero por el contrario, para minimizar lo sucedido, la Fuerza Aérea dejó que los habitantes del pueblo se quedaran allí. Para demostrar la seguridad a los habitantes de Palomares, los Estados Unidos enviaron allí a soldados jóvenes con detectores de radiación portátiles. Para que os hagáis una idea de cómo se hicieron las cosas, os diré que uno de aquellos soldados americanos no era más que un cocinero de 20 años de edad, sin formación para utilizar el equipo, y se llamaba Peter. Peter
recordó en una entrevista posterior que le ordenaron que escaneara todo lo que le pidieran las autoridades españolas, pero, eso sí, con el detector apagado. Teníamos que simular que medíamos para generar la sensación de seguridad y control entre la población local. Aún pienso mucho en eso. No era demasiado listo en aquella época. Te decían que lo hicieras y solo respondías sí, señor. ¡Señor, sí, señor! Las operaciones de descontaminación corrieron a cargo de los americanos, que básicamente consistió en recolectar 1.500 toneladas de tierra de la zona afectada, la metieron en bidones y se los llevaron en barcos hasta Estados Unidos. La retirada de parte de la tierra contaminada no fue suficiente y los niveles de radiación siguen siendo hoy en día peligrosamente altos. Para no causar alarma entre la población, el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, aquí en Galicia lo conocemos bien, junto al embajador norteamericano, se dieron un baño en las aguas de Palomares. Esto ocurrió el 8 de marzo de 1966. Ellos sabían que lo peligroso no era bañarse en el mar, que entonces no estaba contaminado, sino que lo peligroso era revolcarse en la tierra de Palomares. Pero lo importante era transmitir a la población una falsa sensación de seguridad. El hecho de no evacuar a la población provocó que, con el tiempo, se realizasen en Palomares actividades peligrosas para la salud, que obviamente podrían haberse evitado. Por ejemplo, allí se cultivó y se pastoreó, e incluso durante la burbuja inmobiliaria de los años 80 llegó a existir un proyecto para construir una urbanización, con el consiguiente movimientos de tierra y esparcimiento de la contaminación que eso conllevaba. Actualmente, lo único que se hace es monitorear la salud de la población a través del conocido proyecto Indalo. Cada año, 150 habitantes de Palomares se trasladan a Madrid para una revisión médica en la que se incluye a niños que nacieron muchos años después del accidente. Pero mucha gente cree que los datos del proyecto Indalo que se hacen públicos no son reales y que el riesgo y el peligro de la zona es mucho más alto de lo que se dice. Hay que considerar de todas formas que el plutonio se acumula en el organismo de una forma muy persistente y que una vez incorporado se elimina en cantidades muy pequeñas, o sea, permanece en el organismo durante docenas de años. Hasta aquí el episodio de hoy de La Cueva. Un episodio en el que vimos caer 4 bombas nucleares sobre suelo español. Aquellas bombas pertenecían a los Estados Unidos de América y la operación de rescate de aquellos restos se le llamó Flecha Rota, Broken Arrow. Cuando yo estaba allí en mi casa, pues vi dos paracaídas por esa área. Uno era la bomba y otro a un piloto sentado en la silla. Entonces yo me fui directamente, tenía una furgoneta a 2 caballos, me fui directamente a donde iba a caer ese piloto. Los primeros en llegar al lugar del accidente fueron los habitantes del pueblo de Palomares, y aquí se produjo una anécdota que no os conté. Un vecino del pueblo se acercó a una de las bombas. Aquella bomba era un cilindro de 1 metro de diámetro y 3 metros de largo. Como nunca había visto algo así, aprovechó para pegarle unas cuantas patadas. Por alguna extraña razón, sintió curiosidad por saber si aquel artefacto estaba hueco o no. No conozco el nombre de este hombre, pero ocurrió realmente, y posiblemente sea la única persona en el mundo que hizo tal cosa: pegar patadas a una bomba atómica que acababa de caer desde 9.000 metros de altura. Otra anécdota es que la noticia se publicó a nivel internacional y ciudadanos de otros países, al conocer la historia de Paco, el pescador que encontró la bomba, le enviaron cartas. En el destinatario tan solo aparecía Paco, el de la bomba, Spain. Y lo curioso es que llegaban. Si algo funcionaba bien en la España de aquella época era el correo. Si alguien en California, por ejemplo, escribía en un sobre Paco, el de la bomba, Spain, esa carta llegaba a su destinatario.
Bueno, el tiempo pasa rápido y parece que fue ayer cuando grabamos el primer episodio y ya hemos llegado al último capítulo de la primera temporada. Aún me queda bastante por mejorar en cuanto a edición y calidad de sonido, pero la verdad, tengo poco tiempo para dedicarle a esta afición de grabar podcast y es una pena porque realmente me gusta. Si estás escuchando esto, significa que ya conoces nuestro programa y es probable que haya alguien escuchándonos porque a día de hoy tenemos 8 suscriptores en ebooks. Si tú eres una de esas personas que nos está escuchando, espero realmente que lo hayas disfrutado. Yo prometo volver en unos meses y empezar con la segunda temporada, con el mismo formato de programa, pero posiblemente con audios un poquito más cortos de duración. No lo sé de momento, ya iremos viendo este tema. Y nada más que decir. Que seas feliz, que termines lo mejor posible este año 2020 y nos vemos, si quieres, en la próxima temporada de La Cueva. Eso sí, siempre que te portes bien. Nota del autor. A través de un podcast no podemos vernos. Pero ¿qué más da? Disfrutamos igualmente de tu compañía.